Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Sanabria y Abogados, abogadosanabria.com. Gracias por conectarse de nuevo a nuestro canal YouTube. Les recuerdo suscribirse para que la notificación de estas entrevistas les llegue de primeritos. Y vamos a seguir hablando de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de cómo se puede encontrar la víctima venezolana, tantas víctimas con la justicia. Gracias a Juan Carlos Gutiérrez, él es presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, también es socio del despacho Cremades y Calvo Sotelo, además es abogado de víctimas en 20 países, Juan Carlos. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Son 20 países, sí. es decir, a tantas víctimas representan. No, que son países en los cuales se produce, en algunos casos se trata de asuntos de violaciones de derechos humanos, pero en otros casos estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Exacto. O crímenes de guerra también, que hay que intentar acciones vinculadas a la naturaleza de los hechos. Voy a disparar de una vez. Por favor. Y voy a empezar con Eso lo prefiero. ¿Por qué el fiscal Karim Khan no ha emitido órdenes de captura contra quizás la cúpula pues del régimen venezolano, entre ellos Maduro? Carla, el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene la obligación de hacer un análisis del artículo 58 del Estatuto de Roma, que establece cuáles son los requisitos para que él pueda solicitar ante la sala de cuestiones preliminares, que son los jueces quienes emiten la orden de arresto. Eso es importante. El fiscal no emite la orden de arresto. El fiscal lo que hace es preparar un documento con todos los argumentos y todos los fundamentos y evidencias, cumpliendo el artículo 58 del Estatuto de Roma, para decirle, esto se cumple, ustedes deben dictar la orden de arresto a los jueces, y son los jueces quienes emiten ¿Y la qué es orden lo que de no se ha arresto. cumplido todavía? Muy bien, esa respuesta la tiene que dar él. Independientemente de eso, yo te puedo certificar como abogado de la Corte Penal Internacional que los requisitos del artículo 58 del Estatuto de Roma se cumplen. Entonces, dictar para ti, una orden de arresto. Eso es una posición, pero ese es el tema interesante, Carla. Una cosa es una perspectiva, la que puedo tener yo como abogado de víctimas, que yo reviso los requisitos del Estatuto de Roma para una orden de arresto y siento y estoy convencido y puedo convencer para que eso se produzca, y otra cosa es la visión que tenga la Fiscalía. pero permíteme hacer un inciso allí para precisar, pero para ti ya él debió haber emitido órdenes de captura. Yo siento que tiene que hacer un análisis más a profundidad, Carlos. Okay. Eso quiero decírtelo, incluso te lo digo con toda rigurosidad legal y con toda responsabilidad. Yo no veo una orden de captura en la situación Venezuela 1, ni en ningún otro de los casos que representamos, como el fin. No, claro que no, pero es un paso necesario. Es un paso necesario. Lo que quiero entender y lo que claro, la gente quiere entender es si ya deberíamos haber estado hablando de esto. No podemos hablar, los casos en la Corte Penal Internacional y en los sistemas de justicia no se miden en función del tiempo. Okay. El tiempo es un elemento que, por supuesto, afecta a las víctimas, se incrementa el número Crea de más víctimas, exacto. Eso es una realidad. Pero el análisis probatorio, el análisis jurídico, la evaluación técnica de los procedimientos no pueden compararse caso a caso, uno a otro. Entonces tú no lo comparas ni con lo que pasó con Netanyahu ni con lo que pasó con Putin. Son casos distintos. Tú no puedes decir, bueno, pero es que el caso de la situación Ucrania se dicta una orden de arresto a 16 meses, a tantos meses de que se inició la invasión, que yo considero que fue invasión. Y en Venezuela no ha ocurrido eso. Entonces, te soy sincero, no puede haber un paralelismo temporal en situaciones jurídicas distintas. Sin embargo, te pongo este ejemplo. Se supone que lo que aceleró la orden de captura contra Putin fue que Putin confesó de manera pública que como esos niños para él son rusos, él tenía el derecho de secuestrarlos y enviarlos a territorio ruso. Maduro de manera pública prometió baño de sangre, dijo que iba a abrir 2 centros de campos de concentración para 2.000 personas. Lo confesó, ¿no aplica el mismo argumento? Sí, pero esa confesión extrajudicial en un canal de televisión tiene que ir acompañada de otras evidencias. Para que esas otras evidencias de alguna manera produzcan el fundamento razonable que es el estándar de prueba que se exige en el Estatuto de Roma para que conforme el artículo 58 se dicte una orden de arresto. Entonces ahí viene todo el trabajo de análisis de todos esos elementos de convicción.
confesión extrajudicial en medios de comunicación, las declaraciones de las víctimas, las madres que le quitaron a los niños. Eso está en el procedimiento de la situación Ucrania en contra de Vladimir Putin. Y ese cúmulo de evidencias, la misma ministra que estaba junto a Putin, que también tiene una orden de arresto por ese sentido, por ese hecho, constituyen elementos suficientes para dictar una orden de procesamiento en su contra, una orden de detención en su contra. Te insisto, Carla, particularmente, mutatis mutandis, en igualdad de condiciones, in pari passu, hablando en términos legales. Personalmente considero que existen en el caso de la situación Venezuela 1, pero quien tiene que decidirlo es el fiscal. Okay, y él tiene la responsabilidad y tiene que analizarlo, y es nuestro trabajo impulsarlo. Voy a otra inquietud de la gente. La gente dice, se emiten órdenes de captura, pero hay 17 órdenes de captura emitidas por la Corte Penal que no se han ejecutado. Entonces, ¿cómo esto es vinculante con ver a Maduro preso? Bueno, entonces te respondo de la manera como tú me mencionaste. Esos son pasos dentro de un procedimiento. Y comparto contigo, un paso para avanzar en el procedimiento de la Corte Penal Internacional es una orden de captura o una orden de comparecencia. Ojo, recuerden pero siempre esto, tienen que estar ahí para ser juzgados, ¿no? y recuerden tu teleaudiencia gigantesca. Puede ser que mañana el fiscal de la Corte Penal Internacional lo que le pida a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares es un mandato de comparecencia, no una orden de arresto, porque se trata de un presidente de Estado, porque se trata de un presidente en funciones, y le dice, bueno, usted tiene que comparecer ante la Corte Penal Internacional tal día. Pero eso es hasta el 10 de enero. Eso es interesantísimo. En todo caso, se supone que él ya es ilegítimo desde el 2018, pero digamos, pues, hasta el 10 de enero es que es presidente. Bueno, Carlos, en Venezuela, en buen criollo, diste en el clavo. Eso es importantísimo y eso lo tiene que entender todo bien. No hay inmunidad entonces que aplique allí. Muy bien. El régimen de inmunidades es un elemento fundamental de la soberanía de los estados. Y las normas internacionales de la Convención de Viena protegen las inmunidades. Ningún jefe de Estado, los altos funcionarios de Estado pueden ser juzgados por tribunales nacionales. Y viene todo el desarrollo jurisprudencial. El caso Yerodia, famoso de la Corte Internacional de Justicia, estableció que los tribunales nacionales no pueden dictar órdenes de arresto que afecten las inmunidades del derecho nacional. Pero solo lo pueden dictar los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma elimina las inmunidades para cualquier alto porque son funcionario. crímenes demasiado graves, son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crimen de agresión. O sea, no hay inmunidad. El tema es con la jurisdicción universal. Según el caso Yerodia, Corte Internacional de Justicia, los presidentes en funciones y los cancilleres o los ministros de Relaciones Exteriores están amparados por esa inmunidad y no pueden ser juzgados por tribunales nacionales. Una pregunta más. En el caso de Argentina, emiten órdenes de captura. ¿Interpol ya podría emitir alerta roja? Según mi convicción, Interpol perfectamente puede darle publicidad vía el código rojo a la orden emitida por el Tribunal Nacional. ¿Por qué? Número uno, se trata de un crimen de lesa humanidad. Y esos crímenes de lesa humanidad no tienen protección de inmunidades. Ojo, eso es una posición particular. Dos, el estatuto de Interpol prohíbe que Interpol no intervenga o prohíbe que intervenga en procesos de carácter nacionales, religiosos, políticos y militares. Pero este caso no es político. Esto es un caso de crímenes de lesa humanidad con víctimas y victimarios. Exacto. Identificados y con una orden de arresto internacional. Por ahí una norma de Interpol interna dice que no pueden emitirse en el caso de conflictos, pero la palabra conflicto en el derecho internacional, específicamente el derecho internacional humanitario, se aplica para conflictos de carácter armado. Te pongo un ejemplo que es muy tangible, que un tribunal ruso dicte una orden de arresto contra Zelensky o un tribunal ucraniano dicte una orden de arresto contra Rusia. Ambas órdenes de arresto llegan a Interpol, e Interpol dice, estos son dos países que están en una guerra,
en un conflicto armado de carácter internacional y yo no voy a involucrarme en un conflicto armado de carácter internacional. Eso es válido. Okay. Pero eso no existe en la situación de la jurisdicción universal y la orden de arresto dictado por los tribunales de la Argentina. Entonces sí considero que debe ser tramitada por Interpol, publicada por Interpol y ejecutada por la sistema de organización de cooperación internacional de ese organismo. Una última que por nota. cierto, tiene Ajá. una unidad, Interpol tiene una unidad especial para investigar, para perseguir e investigar a criminales de guerra y criminales de lesa humanidad. Ok, una última y ya nos despedimos. Si Dios, por obra de Dios, falla el avión de Nicolás Maduro regresándose de Rusia, ¿no? Y bueno, debe aterrizar en un lugar. ¡Ay, Argentina! ¿Acaso? Es muy poco probable, pero digamos. Pero te lo planteo así. Sí. Si ese avión debe estar súper vigilado, porque el de Alex Saab estaba tan vigilado que se pudo hacer esta gestión para luego tener este año de extradición, proceso de extradición, etcétera, que sabemos cómo terminó, pero sí, logró capturar a Alex Saab. Si él aterriza y los países están advertidos, existe esta comunicación, él podría ser apresado por este tema de la inmunidad de la que estamos hablando. Es decir, Argentina le avisa a ese país, no sé, tuvo que pararse, qué sé yo, no sé, en cualquier nación, y Argentina les dice, yo tengo una orden de captura, mándamelo. ¿Eso puede ocurrir por tema de la inmunidad? Pueden ocurrir tres cosas, Ajá. Carla, tu pregunta es importantísima. Número uno, independientemente de la acción de Interpol, independientemente del trabajo de Interpol, incluso, Carla, Interpol tiene más países miembros de esa organización de policía internacional que la ONU. Ah, mira. El tratado de Interpol es el tratado más firmado a nivel mundial. Sería más fácil aplicarlo entonces. Entonces, pero vamos a Ok. partir del supuesto caso que Interpol no considere difundir la orden de arresto, darle el carácter de difusión de código rojo, o sea, orden de arresto de jurisdicción internacional argentina. Existe mecanismos de cooperación bilateral entre los estados, independientemente de Interpol. Okay. Es decir, hay convenios internacionales bilaterales de asistencia mutua en materia penal. Ok. De extradición, Pero lo pueden asistencia o no sí apresar, pueden, siendo presidente. En tratados bilaterales de cooperación hay una persona requerida por la justicia de un país, usted lo detiene y me lo trae para acá con fines de extradición, o un principio de internacional o lo extradita o lo juzga a usted. Eso es otro principio internacional, entonces es un elemento que hay que evaluar en ese sentido. Okay. Y sobre todo el tema de las inmunidades es fundamental. En el caso de Pinochet, la justicia británica reconoció la inmunidad de Pinochet y no lo extraditó a España. O sea, eso es un precedente. El caso Yerodia también. Sin embargo, la justicia francesa en junio de este año dicta una orden de arresto contra Al-Assad. Por la situación de Siria y de jurisdicción universal, y hay una orden de arresto contra él, entre otros más que ya no están detenidos. Entonces lo importante, Carla, es que existe un sistema internacional que exige rendición de cuentas de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Okay. Y hay mecanismos internacionales para evitar impunidad, llámese tribunales nacionales, jurisdicción universal, tribunales ad hoc o propiamente la Corte Penal Internacional. La consigna es no a la impunidad. Los mecanismos internacionales existen para hacer valer y ejecutar mandatos de esta naturaleza, y la voluntad de Dios también. La de nosotros, como decías tú, todos tenemos que hacer nuestra parte. Juan Carlos, muchísimas gracias siempre por toda tu experiencia y por este rato que nos has regalado. Gracias. Así les digo, hasta la próxima.